La primera vez que vi al príncipe de Aeris no llevaba corona, ni capa, ni la expresión tranquila de los retratos que colgaban en los salones del reino. Lo vi de pie sobre el puente de cristal que unía las terrazas altas del palacio con los jardines suspendidos, mirando hacia el horizonte, como si estuviera esperando una respuesta que el cielo no quería darle. Yo había subido hasta allí por accidente, o al menos, eso me repetí durante mucho tiempo. En realidad, había seguido el canto de unas aves plateadas que rara vez descendían hacia la ciudad baja. Cuando una de ellas se posó en la baranda y luego alzó el vuelo, fui detrás, con la cesta de flores todavía en el brazo y el corazón latiéndome con una mezcla de torpeza y curiosidad. No sabía que aquella mañana cambiaría mi vida. Mi nombre es Samira, y hasta entonces mi mundo había sido pequeño, aunque hermoso. Vivía con mi madre en el borde del bosque de la niebla clara, en una casa cubierta por enredaderas azules y campanillas blancas. No pertenecíamos a ninguna casa noble, no teníamos un apellido que abriera puertas. Éramos conocidas por algo mucho más sencillo y mucho menos valioso para la corte. Tejíamos velos de luna para las ceremonias del equinoccio y cultivábamos lirios de luz que solo florecían cuando alguien los cuidaba con paciencia verdadera. Mi madre decía que en el Pund 900, en reino feérico, la paciencia valía más que el oro, pero que casi nadie lo recordaba. Aquel día yo había llevado un encargo al Palacio Menor, la residencia donde se preparaban las festividades de la estación nueva. No debía alejarme de la galería de servicio, no debía hablar con nadie importante, no debía mirar demasiado, pero el destino, cuando decide abrir una puerta, no suele avisar. El príncipe volvió el rostro al oír mis pasos. Sus ojos, de un tono gris claro, tenían la serenidad de un lago antes de la lluvia. No parecían ojos de alguien criado entre reverencias, parecían ojos cansados, o solos. Perdón, dije enseguida, inclinando la cabeza. Me he perdido. Lo extraño fue que él sonrió. Entonces ha elegido el mejor lugar para perderse, respondió. Su voz era suave, pero no débil. Había en ella una forma de atención a la que yo no estaba acostumbrada. La mayoría de los nobles escuchaban, solo para responder. Él, en cambio, parecía escuchar para comprender. No supe qué hacer. Miré el puente, luego las torres, luego mis propias manos. Sentí el peso de mi vestido sencillo, del dobladillo gastado, de mi trenza demasiado larga para una joven de mi edad. Todo en mí gritaba que no pertenecía a ese lugar. «Debería irme», murmuré. «Puede hacerlo», dijo, «pero antes dígame algo. ¿Es cierto que los lirios de luz nacen mejor cuando alguien les canta?» Lo miré sorprendida. «Depende de quién cante. ¿Y usted canta?» «A veces les hablo. Cantar es más difícil. Entonces quizá por eso el jardín real no florece como debería». No pude evitar reírme. Fue una risa breve, casi culpable, pero bastó. Algo cambió entre los dos en ese instante, como si el aire hubiera dejado de ser solo aire y se hubiera convertido en una promesa que todavía no entendíamos. Él me pidió que le mostrara las flores de mi cesta. Eran lirios jóvenes, todavía cerrados, con pétalos pálidos que solo revelarían su resplandor al caer la tarde. Los observó con el mismo cuidado con que otros habrían examinado una joya antigua. «Nadie los mira así», dije antes de pensar. «¿Cómo? Como si importaran». El príncipe levantó la vista. «Todo lo que crece con esfuerzo importa». Esa frase se quedó conmigo mucho después de que regresé a casa. En los días que siguieron, encontré excusas para volver al Palacio Menor. A veces llevaba flores, a veces semillas, a veces simplemente esperaba que alguna dama de servicio necesitara ayuda. Me avergüenza admitir lo transparente que debí de parecerle al destino. Sin embargo, nunca tropecé con él por casualidad. Siempre era como si me hubiera esperado. Caminábamos por los jardines altos, donde las hojas reflejaban el sol como si hubieran sido bañadas en oro líquido. Él me hablaba de mapas, de constelaciones, de los límites del reino y del peso de heredar una corona antes de desearla. Yo le hablaba del bosque, de la humedad en la tierra antes de la lluvia, del nombre secreto de las flores que no aparecía en los libros de los sabios. Nunca me preguntó por qué mis manos tenían pequeñas marcas de hilo, o por qué mis zapatos estaban siempre un poco cubiertos de polvo. Nunca hizo de mi origen una distancia. Y eso, precisamente eso, fue lo que empezó a asustarme. En Aeris había reglas visibles e invisibles. Las visibles se escribían en decretos, en listas de invitación, en el orden de los saludos. Las invisibles vivían en las miradas, en los silencios, en la forma en que una sala entera podía decidir que alguien no merecía estar allí. Yo conocía a ambas. Las había sentido desde niña. Por eso, cuando la invitación llegó a nuestra casa, pensé que se trataba de un error. Era una tarjeta.
hecha con papel de ala prensada, sellada con el emblema del sol alado de la familia real. Mi madre la sostuvo un instante sin abrirla, como si ya supiera que aquella delicadeza traía consigo una tormenta. «Es para ti», dijo al fin. Mis dedos temblaron cuando rompí el sello. Por orden del rey, se convocaba a las jóvenes no prometidas de todo el reino a una serie de encuentros en el palacio principal. No lo llamaban selección, pero todas sabían lo que significaba. El príncipe debía elegir esposa antes del final de la estación de las brisas altas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «No iré», dije de inmediato. Mi madre no respondió. Se acercó a la ventana y apartó la cortina. Desde allí se veía la línea lejana de las torres blancas. «¿No irás porque no quieres o porque temes que te vean?», preguntó. «Las dos cosas. Eso significa que al menos una de ellas no es verdad». La miré en minutos. Silencio. Ella no era una mujer de frases grandes. Cuando hablaba así, era porque había comprendido algo antes que yo. «Madre», susurré, «yo no pertenezco a ese mundo». «Tal vez», respondió, «pero a veces el corazón reconoce una puerta antes de que el linaje le permita tocarla». Aquella noche apenas dormí. Recordé cada conversación en el puente de cristal, cada vez que el príncipe me había mirado como si mis palabras no fueran pequeñas, cada vez que había olvidado, por un segundo, quién era él y quién era yo. Y entonces comprendí la verdadera razón de mi miedo. No temía al palacio, no temía a las damas nobles, no temía al rey, temía que él me eligiera con los ojos y que el reino entero me rechazara con la voz. Al amanecer, me até el cabello con una cinta azul pálida y abrí el cofre donde mi madre guardaba las telas mejores, mientras ella alisaba un vestido sencillo pero hermoso sobre la cama. Yo respiré hondo y tomé una decisión que me pareció tan frágil como valiente. Iba a ir, no porque soñara con una corona, no porque creyera en los cuentos, no porque imaginara un destino fácil. Iba a ir porque, por primera vez en mi vida, alguien me había mirado como si mi presencia no fuera un accidente. Y en el reino feérico, donde casi todos perseguían el brillo, ser vista de verdad era la forma más peligrosa y más hermosa de empezar a caer. El palacio principal de Aerys parecía menos una construcción y más una idea imposible sostenida en el aire. Sus torres blancas se elevaban entre puentes translúcidos, jardines colgantes y balcones bordados con enredaderas de plata viva. Desde lejos siempre lo había visto como algo ajeno, brillante e inalcanzable, pero cruzar sus puertas fue distinto. No sentí admiración primero, sentí juicio. Las jóvenes convocadas llegaban rodeadas de familias, modistas, acompañantes y perfumes tan intensos que anulaban el aroma de las flores del patio central. Sus vestidos reflejaban la luz como superficies de agua. Sus peinados parecían desafiar el viento, y sus apellidos, susurrados por los sirvientes al paso, tenían el peso de generaciones enteras. Yo avancé sola. Mi madre me había acompañado solo hasta la entrada exterior. Antes de despedirse, me acomodó un pliegue de la manga y me sostuvo el rostro entre las manos. «No bajes la mirada por costumbre», me dijo. «Solo hazlo si tu corazón te lo pide». Quise abrazarla como cuando era niña, pero me limité a asentir. Si hablaba, iba a llorar, y no quería entrar al palacio con lágrimas en el rostro. Mi vestido era sencillo, de un tono azul grisáceo que recordaba la niebla sobre el lago al amanecer. No tenía bordados de perlas ni hilos de oro, solo una caída suave, mangas largas y un pequeño broche de hojas de luna que había pertenecido a mi abuela. Era hermoso, pero discreto. Demasiado discreto para una sala donde todas parecían haber ido a desafiar al sol. Lo noté enseguida en las miradas. Algunas me observaron con curiosidad, otras con abierta desestimación. Una de ellas incluso recorrió mi figura de arriba a abajo y luego se volvió hacia su amiga con una sonrisa que no necesitó palabras. Yo seguí caminando. Nos condujeron al Salón del Alba, un recinto inmenso con techo de cristal lechoso y columnas tan altas que parecían perderse entre nubes pintadas. En el centro había una fuente silenciosa, rodeada por bancos curvos y flores pálidas abiertas en perfecta simetría. Todo allí estaba diseñado para recordar a cualquiera que el reino tenía orden, belleza y jerarquía, y yo sentía que no pertenecía a ninguna de esas tres cosas. Una dama de la corte, rígida como si hubiera sido cosida dentro de su propio vestido, comenzó a explicar las reglas de los encuentros. Durante varios días participaríamos en actividades públicas y privadas destinadas a mostrar gracia, inteligencia, templanza y conocimiento del reino. El príncipe observaría, el rey también. Al oír mencionar al rey, el aire cambió. No sé cómo explicarlo.
Fue como si una sombra hubiera cruzado la sala sin necesidad de entrar en ella. Ya había escuchado historias sobre él. Decían que no alzaba la voz, porque no le hacía falta. Decían que veía demasiado. Decían que no creía en coincidencias felices y que desconfiaba de todo lo que alterara el orden previsto. Yo no había pensado en él tanto como debía. Había pensado en el príncipe, y al pensarlo, mi corazón traicionero me hizo buscarlo entre los balcones altos. No lo vi. La primera prueba de aquel día fue más simple de lo que esperaba y, por eso mismo, más cruel. Cada una debía presentarse no con su linaje, sino con una verdad sobre sí misma que no pudiera comprarse ni heredarse. Muchas dieron respuestas elegantes. Una habló de disciplina, otra de su educación en música celeste, otra más de la lealtad de su casa al trono durante 7 generaciones. Eran respuestas correctas, bellas incluso, pero yo sentía que el salón se llenaba de frases pulidas como espejos. Cuando llegó mi turno, todas las miradas cayeron sobre mí. Dije mi nombre en voz clara. Soy Samira, hija de Narela, cultivadora de lirios de luz en el borde del bosque de la niebla clara. Hubo una pausa leve, no por respeto, por evaluación, y la verdad que no heredé, continué. Es que sé cuidar lo que crece despacio. Sé esperar sin abandonar. Sé reconocer cuando algo parece frágil solo porque aún no ha terminado de abrirse. Por primera vez desde que entré, el salón quedó en silencio de verdad, no un silencio de juicio, un silencio atento. No levanté los ojos hasta terminar. Cuando lo hice, sentí un vuelco en el pecho. El príncipe estaba en la galería superior. No sé desde cuándo había llegado. Estaba de pie, con una mano apoyada sobre la baranda clara, mirándome de esa manera que conseguía inquietarme y calmarme al mismo tiempo. No sonrió, pero en sus ojos reconocí algo más valioso. Me había escuchado. La dama de la corte hizo una señal para pasar a la siguiente participante, y el murmullo regresó como agua después de una piedra. La siguiente actividad se desarrolló en los jardines interiores. Debíamos elegir una planta del invernadero real y explicar cómo la cuidaríamos durante el cambio de estación. Era una prueba pensada, sin duda, para exhibir refinamiento, pero para mí se convirtió en un refugio. Entre hojas, tierra húmeda y tallos delicados, mi respiración volvió a encontrar su ritmo. Mientras las demás escogían flores raras por su aspecto, yo me detuve frente a una planta olvidada en un rincón de sombra parcial. Sus hojas estaban pálidas, una rama inclinada hacia abajo, la tierra demasiado compacta. Un lirio de aurora enfermo, dijo una voz detrás de mí. La mayoría lo descartaría. Me volví de inmediato. Era él. Llevaba ropa formal esta vez, en tonos claros con cintos bordes plateados, y aunque no tenía puesta la corona ceremonial, todo en su porte hacía imposible confundirlo con cualquier otro hombre. Sin embargo, en cuanto habló, volvió a ser el mismo del puente de cristal, el mismo que preguntaba por flores como si fueran criaturas dignas de conversación. No está enfermo, dije en voz baja. Está agotado. Sus ojos se iluminaron apenas. ¿Cuál es la diferencia? Que una enfermedad vence desde dentro. El agotamiento pide ayuda. Él miró la planta y luego a mí. ¿Y usted sabe ayudarlo? Sí, pero no en este salón. Aquí todos quieren que florezca rápido para que se vea bonito. Y usted no. Yo quiero que sobreviva primero. Durante un segundo sentí que me había dicho algo sin decirlo. Algo que no se refería solo al lirio. Se acercó un poco, lo suficiente para que yo percibiera el suave aroma de las hojas de cedro en su ropa. Bajó la voz. Mi padre estará observando más de lo que parece. No entendí si era una advertencia o una preocupación. ¿Debo temerle?, pregunté antes de detenerme. El príncipe tardó en responder. Debe ser sincera incluso cuando no le convenga. Luego se alejó, llamado por un consejero que apareció al final del sendero. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Aquellas palabras no me tranquilizaron, pero tampoco me hicieron retroceder. Al caer la tarde, las convocadas, fuimos guiadas al patio de las columnas doradas para la presentación formal ante el rey. El cielo había comenzado a teñirse de violeta, y las primeras luces del palacio encendían reflejos suaves en las fuentes. Nadie hablaba ya con soltura. La ansiedad se sentía como una segunda piel. Cuando él apareció, comprendí por qué. El rey no necesitaba imponerse. Su sola presencia ordenaba el espacio. No era cruel a simple vista. Era peor. Era preciso. Sus ojos recorrían a cada una como si pudiera pesar intenciones, medir debilidades, detectar mentiras mínimas. A su lado, el príncipe parecía llevar una luz distinta, más humana, más cálida, pero esa noche los dos pertenecían a mundos que quizá no podían tocarse sin romper algo. Una a una, fuimos inclinándonos ante el trono bajo del patio ceremonial. Cuando llegó mi turno,
Avancé sintiendo cada paso como si lo diera sobre hielo fino. Me incliné con respeto. El rey no me dijo que me levantara enseguida. Levanté la mirada solo cuando el silencio comenzó a doler. Entonces habló. «Hija de cultivadora», dijo. No fue una pregunta, fue una clasificación. «Sí, Majestad. Usted no fue criada para esta corte». «No, Majestad». Algunas jóvenes a mi espalda parecieron contener el aliento. El rey entrelazó las manos sobre el bastón claro que sostenía. «Entonces dígame, Samira del Bosque, ¿por qué ha venido?» Todas las respuestas prudentes desaparecieron de mi mente. Pude haber hablado de honor, pude haber hablado del llamado de la corona, pude haber dicho que obedecía a la invitación real, pero recordé lo que el príncipe me había dicho. Debe ser sincera incluso cuando no le convenga. Así que respiré hondo y respondí con la verdad. He venido porque sería más cobarde esconderme que aceptar ser vista. No sé qué fue más fuerte en la plaza, silenciosa, mi miedo o el eco de mis palabras. El rey no sonrió, no aprobó, no apartó la vista. Solo me observó un instante más, como si acabara de encontrar en mí una pieza que no encajaba en el tablero y por eso mismo le resultara imposible ignorar. Luego hizo un gesto breve con la mano. «Puede retirarse». Di un paso atrás, incliné la cabeza y regresé a mi lugar sin sentir del todo los pies. No me atreví a buscar al príncipe, no esa noche, porque entendí algo al escuchar la pregunta del rey, al ver el interés frío en sus ojos, al sentir la tensión crecer en el aire a mi alrededor. Yo no había entrado en una celebración, había entrado en una prueba, y por alguna razón que todavía no alcanzaba a comprender, el rey ya había decidido que mi presencia en el palacio no sería juzgada como la de las demás. Sería examinada hasta el límite. Esa noche no dormí. El cuarto que me habían asignado en el ala oriental del palacio era más grande que la casa donde había crecido. Tenía ventanas altas, cortinas tan ligeras que parecían hechas de niebla, una cama con dosel de madera clara y una mesa redonda donde alguien había dejado frutas cortadas, té tibio y una pequeña lámpara de cristal lunar. Todo era delicado, silencioso, perfecto, y sin embargo, yo me sentía como una intrusa dentro de un sueño ajeno. Me senté junto a la ventana y miré los jardines iluminados desde arriba. A esa hora, el palacio parecía contener la respiración. Los estanques reflejaban las lunas gemelas del reino, como si fueran espejos tendidos sobre la tierra. Las pasarelas blancas se extendían entre terrazas y pabellones con una belleza tan ordenada que resultaba casi intimidante. Allí no había lugar para el error, ni para la torpeza, ni para alguien como yo, pero más fuerte que mi inseguridad era la pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Por qué me había mirado así el rey? No era solo desconfianza, era algo más preciso, como si al verme hubiera recordado una vieja sospecha, como si mi presencia hubiera tocado una cuerda invisible que ya estaba tensa antes de que yo llegara. Al amanecer, las sirvientas tocaron con suavidad la puerta para anunciar que la siguiente jornada comenzaría en el Salón de los Vientos. Me ayudaron a peinarme y a ajustar el vestido del día, que era sencillo pero más elegante que el primero. Una tela clara, de tono perla azulada, con un cuello discreto y mangas que caían con ligereza. Agradecí que nadie intentara convertirme en alguien que no era. Ya bastante difícil era sostenerme bajo tantas miradas como para además fingir una versión ajena de mí misma. Cuando llegué al salón, varias de las otras jóvenes ya estaban reunidas. Esta vez no. Escondieron del todo sus evaluaciones. Algunas me dedicaron una inclinación mínima de cabeza. Otras me ignoraron con una habilidad tan ensayada que comprendí que en la corte también existía el arte de apartar a alguien sin tocarlo. Una de ellas, alta, de ojos dorados y voz suave como terciopelo nuevo, se acercó con una sonrisa impecable. «Samira, ¿verdad?», dijo. Asentí. «Soy Iliena de la Casa Varel. Escuché tu respuesta ayer ante el rey. Fue inesperada. Tardó apenas un segundo de más antes de elegir esa palabra, lo suficiente para que yo comprendiera que no era un elogio. Gracias», respondí. Sus ojos se desviaron un instante hacia mi broche de hojas de luna. «Qué curioso que te invitaran», añadió con ligereza. «Mi madre dice que el palacio busca ampliar horizontes, aunque supongo que algunas distancias siguen siendo difíciles de recorrer». Sonrió al terminar, como si hubiera dicho algo inofensivo. Yo también sonreí, pero sin bajar la vista. «A veces las distancias parecen mayores cuando se miran desde arriba», dije. Su expresión apenas cambió, pero supe que había entendido. Antes de que pudiera responder, las puertas principales se abrieron y todos los murmullos se apagaron. El príncipe entró acompañado de 2 consejeros y de la dama principal de protocolo. Llevaba el cabello recogido hacia atrás y vestía tonos suaves, sin exceso, de adornos. Incluso rodeado de formalidad, había en él algo que no pertenecía del todo al escenario.
algo verdadero, algo que no sabía esconderse detrás de las reglas. Nuestros ojos se encontraron apenas un instante. Bastó para desordenarme por dentro. La actividad de esa mañana consistía en formar pequeños grupos y debatir sobre asuntos del reino, comercio entre regiones, cuidados de los bosques altos, protección de los puentes aéreos durante Senescence, las tormentas de estación. Era evidente que no buscaban solo elegancia, buscaban a alguien capaz de pensar más allá de sí misma, o al menos eso decían, porque en realidad muy pronto comprendí que también estaban observando otra cosa. ¿Quién hablaba para impresionar? ¿Quién hablaba para dominar? ¿Y quién era capaz de sostener su voz sin convertirse en eco de los demás? En mi grupo estaban Iliena, otra joven llamada Maeralis, y yo. El tema asignado fue el descenso en la floración de los jardines fronterizos del sur. Maeralis se centró de inmediato en la necesidad de importar semillas más finas desde regiones aliadas. Iliena habló de organizar festivales que devolvieran prestigio a la zona. Las dos sonaban impecables, medidas, aplaudibles. Cuando me tocó hablar, respiré hondo. No creo que el problema sea la belleza de las semillas, dije. Creo que el sur ha sido cultivado para lucir bien en 1900. Temporada de visita, no para resistir los cambios del clima. Si la tierra se usa solo para apariencia, termina agotándose. Primero habría que escuchar qué necesita el suelo antes de decidir qué sembrar. Maeralis frunció apenas el ceño. Escuchar el suelo no parece una política de Estado, dijo. No, respondí. Pero ignorarlo sí parece una mala costumbre del palacio. El silencio que siguió fue tan claro que me arrepentí durante un segundo. Había hablado demasiado. Había olvidado dónde estaba. Sin embargo, al alzar la vista, vi que el príncipe me observaba desde el extremo del salón con una expresión imposible de confundir. No estaba molesto, estaba conteniendo una sonrisa. La actividad continuó, y aunque nadie dijo nada, noté que algunos consejeros comenzaron a prestar más atención a mis respuestas. Eso no me tranquilizó. Al contrario, cuanto más me veían, más sentía que me acercaba a un borde que todavía no podía distinguir. Después del mediodía nos condujeron al pabellón de los espejos de agua, donde se celebraría un almuerzo ligero. Allí, las conversaciones estaban permitidas con mayor libertad. Las jóvenes se reunieron en pequeños grupos, y por primera vez, el príncipe se movió entre nosotras sin intermediarios. Yo fingí interesarme por una bandeja de frutas glaseadas que no pensaba probar. No estaba lista para hablar con él. Precisamente por eso terminó acercándose. ¿Le teme a las frutas del palacio?, preguntó en voz baja al detenerse a mi lado. Giré de inmediato. Solo a las que parecen demasiado perfectas, respondí. Entonces hace bien en desconfiar. Su cercanía me alteraba de una manera extraña. No era miedo, era una especie de claridad peligrosa, como si junto a él me resultara más difícil mentirme. No debería hablar conmigo así, murmuré, así como si esto fuera sencillo. El príncipe tomó una copa de agua clara de la mesa, pero no apartó la vista de mí. Nunca dije que lo fuera. Lo miré por fin. Había cansancio en su expresión, sí, pero también una firmeza nueva, como si hubiera tomado una decisión que todavía no podía anunciar. Su padre no me quiere aquí, dije. Mi padre no quiere nada que no pueda medir, respondió. Es casi lo mismo. Esta vez sí sonrió, aunque la tristeza no abandonó del todo sus ojos. No, Samira, no es lo mismo. Antes de que pudiera responder, se acercó uno de los consejeros del rey y le habló al oído. El príncipe tensó apenas la mandíbula. Luego me dedicó una inclinación mínima de cabeza antes de retirarse. No tardé en descubrir la causa. Al caer la tarde, la dama principal anunció que algunas de nosotras habíamos sido convocadas a una audiencia privada con el rey para la jornada siguiente. Mi nombre fue el último en pronunciarse. Sentí que el aire se volvía más denso. No era una invitación, era una separación. Noté enseguida la reacción de las demás. Algunas me miraron con sorpresa, otras con alivio, como si finalmente el orden natural de las cosas estuviera por restablecerse. Iliena ocultó mal una satisfacción silenciosa. Regresé a mi habitación con el pulso acelerado. No quería esa audiencia. No quería estar sola frente al rey. No quería convertirme en objeto de una atención que no comprendía. Y, aún así, en el fondo sabía que no podía evitarlo. Esa noche salí al balcón en busca de aire. El viento traía aroma de hojas húmedas y de flores que solo abrían bajo la luz plateada. Me apoyé en la baranda y cerré los ojos un momento. Entonces escuché pasos. No me hizo falta volverme para saber que era él. No tengo mucho tiempo, dijo el príncipe al acercarse. Mi padre ha ordenado que mañana se realice una prueba distinta con usted. La palabra prueba cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. ¿Una prueba de qué?, pregunté. Tardó un instante en responder. De linaje, dijo al fin. Me quedé inmóvil. No entendía del todo lo que significaba, pero la forma en que lo dijo me bastó para saber que no era una ceremonia,
ni una tradición amable, ni un gesto sin consecuencias. Yo no he mentido, susurré. Lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué usted le importa más de lo que debería? Respondió con una honestidad tan directa que me dejó sin aliento, y eso lo vuelve peligroso a sus ojos. Lo miré. Por primera vez desde que había llegado al palacio, sentí miedo de verdad, no por mí sola, sino por lo que empezaba a existir entre nosotros. El príncipe dio un paso más cerca, pero sin tocarme. Pase lo que pase mañana, dijo, no deje que hagan de usted una duda. Mis ojos ardieron, aunque no lloré. No sé si soy lo bastante fuerte para esto. Él sostuvo mi mirada con una serenidad que parecía nacer del dolor y no de la calma. Tal vez no tenga que ser fuerte todo el tiempo, Samira. Tal vez solo tenga que ser verdadera un momento más que el miedo. Quise decir tantas cosas que no dije ninguna, porque al fondo del corredor ya se oían voces, porque el palacio seguía despierto, atento, lleno de ojos, porque en el reino feérico incluso los instantes más sinceros tenían que esconderse como si fueran una falta. Él retrocedió primero. Mañana lo cambiará todo, murmuró, y cuando se fue, supe que tenía razón, porque por primera vez desde que crucé las puertas del palacio, comprendí que no estaban tratando de decidir si yo era digna del príncipe. Estaban tratando de demostrar que nunca debía acercarme a él. La mañana de la prueba amaneció demasiado clara. A veces creo que el cielo tiene una forma cruel, de mostrarse hermoso cuando sabe que alguien está temblando por dentro. Desde mi ventana, las terrazas del palacio brillaban con un resplandor suave, casi amable. Las fuentes repetían su música delicada. Las aves de ala pálida cruzaban el aire con una calma insultante. Nada en el reino parecía dispuesto a reconocer que, dentro de mí, todo se había vuelto incierto. No desayuné. Una sirvienta me ayudó a vestirme con manos cuidadosas y silenciosas. El vestido elegido para aquella jornada era blanco grisáceo, sin bordados, sin joyas, sin nada que distrajera la atención. Lo comprendí enseguida. No querían verme bella, querían verme nítida, querían que nada amortiguara el juicio. Mientras me peinaban, recordé las palabras del príncipe en el balcón. No deje que hagan de usted una duda. Quise aferrarme a ellas, pero el miedo no desaparece por obedecer a una frase hermosa. Solo aprende a respirar, más despacio. Me condujeron al salón de la estirpe, una cámara que yo no había visto antes. Estaba en una parte más antigua del palacio, donde los techos eran más altos y las paredes parecían guardar ecos de siglos enteros. No era un salón diseñado para celebrar, era un salón diseñado para recordar. Las columnas oscuras estaban talladas con ramas ascendentes y emblemas de las antiguas casas del reino. En el centro, sobre una base de piedra clara, descansaba una esfera cristalina del tamaño de un corazón grande, suspendida dentro de un aro de plata fina. No parecía amenazante, eso la hacía peor. Había menos gente que en otras ceremonias, pero todos los presentes importaban demasiado. Consejeros, damas principales, custodios de archivo, representantes de casas nobles y, por supuesto, el rey. El príncipe estaba a su derecha, inmóvil, sereno solo en apariencia. Bastó mirarlo un instante para descubrir la tensión en la línea de su mandíbula. No me atreví a sostenerle la mirada mucho tiempo. La dama de protocolo anunció que aquella prueba tenía por finalidad confirmar la armonía de herencia de quienes aspiraban a unirse a la familia real. Lo dijo con una naturalidad tan perfecta que durante un segundo casi me hizo olvidar lo ofensivo de todo aquello. Armonía de herencia, una forma bella de nombrar la desconfianza. El rey habló, entonces. Algunas uniones, dijo, no solo afectan a dos vidas, alteran el equilibrio del reino. Por eso, la corona tiene el deber de actuar con claridad antes de entregar el futuro a lo incierto. Sabía que estaba hablando de mí. Todos lo sabían. Sentí decenas de ojos sobre mi rostro, mis manos, mi postura, como si el salón entero esperara descubrir en mí un defecto visible, ahora que se le había dado permiso para buscarlo. La primera joven convocada no fui yo, era Iliena. Avanzó con elegancia impecable, posó la palma sobre el aro de plata, y la esfera cristalina se iluminó con un resplandor dorado muy tenue. Los consejeros asintieron. Una escriba tomó nota. Todo fue rápido, limpio, cómodo. Luego pasaron dos más. El resultado siempre parecía claro, siempre moderado, siempre tranquilizador. La esfera reaccionaba con luces distintas, y los sabios interpretaron aquellas variaciones como signos de linaje estable, afinidad ancestral o continuidad armónica. Era evidente que no estaban allí para descubrir nada nuevo, estaban allí para confirmar lo esperado. Cuando pronunciaron mi nombre, el silencio se afiló. Caminé hacia el centro con las piernas firmes solo por fuera. No miré a las demás, no miré al rey, miré la esfera. De cerca, no parecía solo cristal. Dentro de ella había vetas pálidas, como hilos de luna atrapados en agua, inmóvil. Pensé que, si yo hubiera sido otra persona,
Podría haberla encontrado hermosa, pero aquella mañana me pareció un ojo antiguo esperando el instante correcto para cerrarse sobre mí. La dama hizo una señal. Ponga la mano sobre el aro y permanezca en silencio, indicó. Obedecí. El metal estaba frío. Durante un segundo no ocurrió nada. Y entonces la esfera comenzó a cambiar. No brilló en oro suave como con las otras. Primero apareció una luz, blanca, casi transparente. Luego un pulso plateado recorrió el centro. Después, de forma lenta pero visible, una tonalidad azul pálida se expandió como si una aurora diminuta despertara dentro del cristal. Escuché un murmullo. No era aprobación, tampoco simple sorpresa. Era desconcierto. Uno de los consejeros dio un paso al frente. Otro miró al rey antes de hablar, como si necesitara permiso incluso para interpretar lo inesperado. La reacción no corresponde a una línea de caza registrada, dijo al fin. Mi corazón golpeó con fuerza. ¿Qué significa eso?, preguntó el rey con una voz tan tranquila que heló el aire. El consejero tragó saliva. Significa, Majestad, que hay afinidad con corrientes antiguas del reino, pero no con una rama nobiliaria oficialmente trazada en los archivos centrales. En otras palabras, dijo una de las damas casi en un susurro audible, no pertenece. No sé qué me dolió más, la frase o la rapidez con que fue aceptada por el salón. Aparté la mano del aro. No he afirmado pertenecer a ninguna casa noble, dije, procurando que mi voz no temblara. Solo he dicho la verdad sobre quién soy. El rey me observó como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. La verdad, respondió, no siempre es suficiente cuando el trono exige certeza. Quise contestar, pero el príncipe habló antes. ¿Certeza de qué, padre? Su voz no fue alta, no le hizo falta. Todos giraron hacia él. El rey no apartó los ojos de mí al responder. De continuidad, de estabilidad, de confianza en lo que sostenemos desde hace generaciones. El príncipe dio un paso adelante. ¿Y cree que eso puede medirse en una esfera? En el salón se habría oído caer una hoja. El rey lo miró por fin. Se mide en todo lo que evita que un reino se fracture por decisiones guiadas por impulso. Comprendí entonces que no. Estaban discutiendo sobre mí. Estaban discutiendo a través de mí. La esfera seguía brillando con esa extraña mezcla de blanco, plata y azul, como si se negara a apagarse del todo. Un custodio del archivo se acercó a examinarla con mayor detenimiento. Sus cejas se alzaron apenas. Majestad, dijo, con permiso. Hay registros muy antiguos de una resonancia semejante. Todos se tensaron. ¿De qué registros habla?, preguntó el rey. De las guardianas de Mie. Los jardines lunares anteriores a la unificación de las casas. Mujeres sin título de corte, pero ligadas al equilibrio vivo del reino. Su afinidad no se reconocía por nombre de casa, sino por vínculo con la tierra antigua. No entendí del todo sus palabras, pero sí entendí algo más inmediato. El salón ya no estaba seguro de cómo mirarme. Algunas expresiones cambiaron de desprecio a incertidumbre, otras a incomodidad. Iliena entrecerró levemente los ojos, como si aquello arruinara una conclusión que ya había celebrado en su interior. El rey, en cambio, permaneció inmutable. Historias viejas, dijo. La corte no puede regirse por ecos mal preservados. El custodio inclinó la cabeza y retrocedió, pero la semilla de la duda ya estaba allí. Yo debería haber sentido alivio. No lo sentí, porque comprendí que el problema nunca había sido descubrir quién era yo. El problema era que cualquier respuesta que no favoreciera al orden previsto sería tratada como inconveniente. Entonces, el rey pronunció las palabras que terminaron de cambiar la mañana. La prueba no queda resuelta, declaró, hasta que el Consejo Mayor la revise. Samira del Bosque permanecerá apartada de los encuentros directos de elección. Un frío seco me recorrió el pecho. Apartada. No expulsada, quizá, pero sí marcada. No podía mirar al príncipe. Si lo miraba, iba a quebrarme. Hice una reverencia breve, porque la costumbre puede sostener incluso a quien está a punto de caer, y retrocedí un paso. Fue entonces cuando él volvió a hablar. No acepto esa resolución, dijo. La sala entera pareció olvidar cómo respirar. Alcé la vista. El príncipe estaba erguido, con una serenidad distinta a cualquier gesto anterior. Ya no era el hombre del puente, ni el joven atento de los jardines, ni el heredero obligado a medir cada palabra. Era alguien que había dejado de esconder su decisión. No la acepto, repitió, mirando al rey, porque no se ha señalado falta, ni engaño, ni deshonra, solo diferencia. Y la diferencia no es un delito contra la corona. El rey no se movió, pero el aire entre ambos se volvió irrompible.
Está hablando como hijo, dijo. Estoy hablando como quien será responsable del mañana, respondió él. Yo no sabía qué hacer con mi propio corazón. Quería detenerlo, quería huir, quería pedirle que no lo hiciera, quería creerlo todo al mismo tiempo. El rey dio por terminada la audiencia sin responderle delante de todos, pero antes de retirarse, me dirigió una última mirada. Ya no era solo una mirada de examen, era una advertencia. Cuando las puertas comenzaron a abrirse y el murmullo regresó con más fuerza que nunca, entendí que nada iba a volver a ser discreto. La prueba que debía apartarme había hecho lo contrario. Ahora el palacio entero sabía mi nombre. Sabía que el cristal no me había rechazado. Y peor aún para quienes necesitaban orden, sabía que el príncipe acababa de elegirme públicamente incluso antes de que existiera un anuncio formal. Después de la prueba, el palacio dejó de parecerme un lugar de mármol y luz. Se convirtió en un rumor. Lo sentí en cuanto crucé el corredor que llevaba de regreso al ala oriental. Las sirvientas bajaban la voz cuando yo me acercaba. Los consejeros fingían no mirarme, pero sus ojos regresaban a mí en cuanto creían que no lo notaría. Incluso el silencio tenía una textura distinta, como si cada pared hubiera escuchado demasiado y ahora esperara el siguiente movimiento. No me llevaron de inmediato a mi habitación. Una dama de la corte, con el rostro tan sereno que resultaba imposible saber qué pensaba de verdad, me condujo a una sala privada, con ventanas altas y cortinas cerradas. Me pidió que aguardara allí hasta nueva orden. No lo dijo con crueldad, lo dijo con esa amabilidad fría que la corte utilizaba cuando quería encerrar algo sin admitir que lo estaba haciendo. Me quedé sola. Durante un largo rato no hice más que caminar despacio de un extremo a otro de la estancia. Había una mesa de té intacta, una bandeja de frutas, un reloj de agua que dejaba caer el tiempo gota a gota con una paciencia insoportable. Pensé en mi madre, pensé en el bosque, pensé en la vida que había tenido hasta hacía solo unos días, cuando mis mayores preocupaciones eran si los lirios soportarían la próxima niebla espesa o si habría suficiente tela para terminar un pedido antes del amanecer. Y luego pensé en él, no en el príncipe como heredero, no en la figura pública que acababa de desafiar al rey delante de todos. Pensé en el hombre del puente de 1900, Cristal, en su manera de escuchar, en la tristeza tranquila que solía esconder en los ojos. Me pregunté si estaría pagando ya el precio de haber hablado. La puerta se abrió al fin. No era una sirvienta, era él. Entró rápido, cerró con cuidado tras de sí, y por un instante, ninguno de los dos dijo nada. La tensión del salón ceremonial seguía viva entre nosotros, pero había algo más fuerte, el alivio de comprobar que el otro seguía allí. No debería estar aquí, murmuré. Ya he ignorado órdenes más molestas esta mañana, respondió. A pesar del miedo que llevaba dentro, una risa pequeña escapó de mi pecho. Se apagó enseguida. No debiste hacerlo, dije. Hablar así delante de todos. Por mí. El príncipe se quedó quieto frente a mí, con la luz pálida de la ventana rozándole un lado del rostro. No lo hice solo por usted. Entonces, ¿por qué? Porque llevo años viendo cómo el palacio llama prudencia a todo lo que teme. Y hoy decidí que no iba a ayudarlo a hacerlo otra vez. Sus palabras me atravesaron con una mezcla extraña de consuelo y dolor. Quise ser valiente, pero la verdad se me escapó antes. Tengo miedo, confesé. Lo sé, dijo con suavidad. No, no lo sabes del todo. Tengo miedo de que conviertan esto en algo peor, de que te obliguen a elegir entre tu deber y... Callé, porque ponerle nombre era demasiado peligroso. Y yo creí que la parte difícil sería convencerla de que se quedara, dijo él, casi con tristeza. Lo miré. No podía seguir fingiendo que esto era un malentendido pasajero. No después de la prueba, no después de su voz frente al rey, no después de la forma en que el salón entero había entendido, quizá antes que nosotros mismos, lo que estaba ocurriendo. No sé quedarme donde no me quieren, susurré. El príncipe dio un paso más cerca, lo suficiente para que yo sintiera que... El aire cambiaba, pero sin tocarme. Mi padre no es todo el reino, Samira. A veces lo parece, lo sé. Sus ojos no se apartaron de los míos, pero escúcheme bien. Yo no la elegí porque el cristal dudara, o porque el consejo aprobara, o porque la corte encontrara conveniente su presencia. La elegí antes de todo eso. La elegí cuando comprendí que usted dice la verdad, incluso cuando le tiembla la voz. La elegí cuando vi que no se inclina ante la belleza, vacía. La elegí cuando entendí que... cerca de usted. Yo mismo recuerdo quién quería ser antes de convertirme en el hijo de un rey. Sentí que el pecho me dolía de una forma nueva, hermosa y terrible a la vez. No estaba preparada para escuchar algo así. Tal vez nadie lo está nunca. Abrí la boca para responder, pero la puerta volvió a sonar. Esta vez sí era una sirvienta. Venía pálida. Alteza, dijo inclinándose. El rey ha convocado al consejo menor y ha solicitado la presencia de la señora Narela del bosque de la niebla clara. Mi sangre se heló. ¿Mi madre?, pregunté.
La sirvienta asintió sin atreverse a levantar la vista. El príncipe se tensó. ¿Cuándo fue enviada la orden? Hace 1 hora, Alteza. Eso significaba que el rey había actuado con rapidez. Mientras el palacio seguía murmurando sobre mi prueba, él ya estaba buscando respuestas lejos de mí. No en mis palabras, sino en mi origen, en mi madre, en la historia que yo quizá ni siquiera conocía. Cuando la sirvienta se retiró, me llevé una mano al pecho. No debería traerla aquí, dije. Ella no pertenece a este juego. No, respondió él, y precisamente por eso mi padre espera que su sola presencia revele algo que usted no sabe. Lo miré, alarmada. ¿Crees que mi madre me ha ocultado algo? Creo que en este reino muchas mujeres han sobrevivido callando lo necesario, dijo con cuidado, y no siempre por deslealtad. A veces por protección. Aquella idea me desordenó por dentro más de lo que quería admitir. Mi madre no era una mujer dada al misterio, pero sí al silencio prudente. Recordé cosas pequeñas que hasta entonces no habían parecido importantes. La forma en que evitaba ciertas preguntas sobre mi abuela, el modo en que se quedaba mirando las torres del palacio cuando creía que yo no la veía, el viejo broche de hojas de luna que solo sacaba en ocasiones especiales y que había insistido en que llevara conmigo. Tal vez siempre hubo una historia detrás de nosotras. Tal vez yo había vivido sobre ella sin notarlo. El príncipe fue llamado de nuevo antes de que pudiéramos hablar más. Esta vez no discutió. Solo me sostuvo la mirada un instante largo, como si intentara dejarme algo firme antes de entrar otra vez en la tormenta. Pase lo que pase con su madre, dijo. No permita que el miedo decida por usted antes que la verdad. Y se fue. La tarde cayó lenta y pesada. Nadie vino a buscarme durante horas. Desde la ventana vi carruajes cruzar el patio de acceso. Vi cambiar la guardia. Vi encenderse las primeras lámparas en las galerías altas. Cada minuto me tensaba más. Al anochecer, cuando ya pensaba que iba a volverme loca esperando, la puerta se abrió una vez más. No era una sirvienta. No era el príncipe. Era mi madre. Entró con el vestido de viaje aún cubierto por el polvo del camino, el cabello apenas desordenado por el viento, y los ojos más graves que nunca le había visto. No lloraba, no parecía asustada, pero había en su rostro una resolución tan antigua que por un instante dejó de parecerme solo mi madre. Parecía alguien que había pasado media vida preparándose para este día. Corrí hacia ella. Madre, ella me tomó las manos y las apretó con fuerza. No, tenemos mucho tiempo, dijo. Se me cerró la garganta. ¿Qué ha pasado? Me observó como si estuviera buscando en mi cara a otra mujer, una que no era yo, y al mismo tiempo sí. Ha pasado, respondió despacio, que el rey por fin recordó quién fue tu abuela. Sentí que el mundo entero se inclinaba, y antes de que pudiera hacer la siguiente pregunta, mi madre añadió en un susurro que cambió el aire de la habitación. Tú no llegaste al palacio por casualidad, Samira. Hace muchos años, antes de que nacieras, tu historia quedó unida a esta corona de una forma que nunca te conté. Mi madre no se sentó, se quedó de pie frente a mí, aún con las manos frías por el viaje y la respiración medida, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar hubiera sido guardada durante tantos años que ahora le costara soltarla sin que el pasado entero se derramara detrás. Yo tampoco me senté, no podía. Sentía que si doblaba las piernas, también se me doblaría la voluntad. ¿Qué quieres decir?, pregunté. ¿Qué historia? ¿Qué tiene que ver la abuela con el rey? Mi madre cerró los ojos un instante, apenas un instante, y luego caminó hacia la ventana. Corrió un poco la cortina y dejó entrar la luz azulada de las lámparas exteriores. Cuando habló, su voz ya no tenía vacilación, tenía memoria. Tu abuela, Edrina, no pertenecía a ninguna casa noble, dijo, pero tampoco era una mujer común para la corte de entonces. Cuidaba los jardines lunares antiguos antes de que los reordenaran, antes de que los convirtieran en símbolo y no en refugio. Muchas personas acudían a ella por consejos sobre cultivos, estaciones y armonía con la tierra, no porque hiciera prodigios, no porque existiera nada oscuro o extraño, sino porque sabía observar mejor que nadie, entendía lo vivo. La escuché sin interrumpir. El rey actual aún no era rey en ese tiempo, continuó. Era un heredero joven, más impaciente de lo que hoy deja ver, y el padre del príncipe era amigo de quienes administraban los jardines. Iba allí con frecuencia. Tu abuela lo conoció antes de que aprendiera a desconfiar de todo lo que no pudiera controlar. Había algo doloroso en la forma en que mi madre elegía sus palabras, como si caminara por un puente viejo donde cualquier paso en falso pudiera romper una tabla. ¿Y qué ocurrió?, susurré. Mi madre volvió a mirarme. Ocurrió que,
En aquellos años, el reino enfrentó una sequía larga en las terrazas altas. Los nobles discutían soluciones costosas. Tu abuela insistió en algo simple: dejar descansar ciertas tierras, abrir el agua hacia zonas que habían sido olvidadas y devolver a los jardineros antiguos un lugar en las decisiones. Muchos no quisieron escucharla porque no tenía apellido que pesara en la corte, pero ella tenía razón, y el entonces heredero lo supo. Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Entonces el rey la respetaba? Mi madre tardó demasiado en responder. La respetaba, dijo al fin, y tal vez la admiraba más de lo conveniente. Comprendí la gravedad de aquello de inmediato, no porque mi madre lo explicara todo, porque el silencio terminó de explicarlo solo. Mi abuela fue importante para él, dije. Sí, y eso fue un problema. Sí, me llevé una mano a la frente. El cuarto parecía más pequeño de pronto. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mucho más de lo que quise aceptar durante años, respondió mi madre. Se acercó entonces y tomó el broche de hojas de luna que yo llevaba prendido en el pecho. Lo rozó apenas con la yema de los dedos. Este broche era de Edrina, dijo. El rey lo reconoció hoy en cuanto te vio durante la prueba. No reaccionó solo por el cristal. Reaccionó porque te pareces a ella en la forma de mirar cuando no retrocedes. La frase me dejó inmóvil. Yo nunca había conocido a mi abuela. Murió cuando mi madre era aún joven. En mi mente siempre había sido poco más que un nombre y 2 o 3 recuerdos prestados. Una mujer de manos hábiles, una voz serena, nada que justificara el temblor que ahora sentía correr por mi espalda. Mi madre continuó antes de que pudiera hablar. Cuando Edrina murió, el futuro rey ya había aprendido una lección amarga. Comprendió que la corte podía tolerar la sabiduría de una mujer sin linaje solo mientras fuera útil y silenciosa, pero no soportaría que una figura así dejara huella en las decisiones del trono. Hubo comentarios, sospechas, desprecios. Nada que pudiera nombrarse escándalo, pero sí lo suficiente para endurecerlo. ¿Y tú?, pregunté. ¿Por qué nunca me contaste esto? Porque temía exactamente este día, respondió sin rodeos. Temía que el palacio te viera. Temía que reconocieran en ti algo que nunca supieron cómo aceptar. Temía que una historia incompleta te arrastrara a una lucha que no era tuya. No pude contenerlo, pero ahora sí lo es, dije. Mi voz no se quebró, pero estuvo cerca. Mi madre bajó la mirada por primera vez. Sí, Samira, ahora sí. Nos quedamos en silencio. Desde fuera llegaba el sonido lejano de pasos, del viento golpeando suave las galerías, de una fuente que seguía su curso como si nada importante estuviera ocurriendo. Me enfureció un poco la normalidad del palacio, su capacidad para seguir siendo bello mientras una vida entera se me reordenaba por dentro. Entonces surgió una pregunta que había estado escondiéndose detrás de todas las demás. ¿El rey me apartó porque me teme?, pregunté, ¿o porque teme recordar? Mi madre me observó con tristeza. Tal vez ambas cosas. Quise caminar, quise respirar hondo, quise negar que eso me afectaba, pero había una verdad aún más difícil esperándome. ¿Y el príncipe?, dije al fin. Mi madre me miró con una atención nueva, como si por primera vez esa noche estuviera viendo no a su hija, sino a la mujer que ya no podía proteger de todo. ¿Qué pasa con él? Yo callé, no porque dudara, sino porque decirlo en voz alta me hacía sentir expuesta de una manera insoportable. Él me eligió de todos modos. Mi madre no pareció sorprendida. Lo supe en cuanto entré al palacio, dijo. Está en tus ojos. Me avergoncé y me dolió al mismo tiempo. No sabes lo que eso provocará, murmuré. No, respondió. Lo sé demasiado bien. Antes de que pudiera preguntarle más, alguien llamó a la puerta con firmeza. No era un toque servicial, era una convocatoria. La dama principal de protocolo entró apenas mi madre le dio permiso. El rey solicita la presencia de Samira del Sintesin Bosque y de la señora Narela en el salón de la corona menor, anunció. De inmediato, mi cuerpo se tensó. Mi madre, en cambio, enderezó los hombros con una calma que yo no tenía. Cuando la dama se retiró, ella se volvió hacia mí y me acomodó un mechón detrás de la oreja, igual que cuando era niña. El gesto casi me hizo llorar. Escúchame bien, dijo. Pase lo que pase allí dentro, no permitas que te obliguen a sentir vergüenza por lo que eres. Tú no has hecho nada indigno. Asentí, pero tenía miedo, mucho. Cruzamos los corredores acompañadas por 2 guardianes silenciosos. Esta vez el palacio me pareció distinto a como me había parecido el primer día. Ya no era un laberinto elegante, era una máquina antigua ajustando piezas, y yo era una de ellas. El salón de la corona menor era más íntimo que el de la prueba, pero no menos solemne. Allí estaban el rey, 3 consejeros de mayor rango, el custodio de los archivos, la dama principal y, para mi sorpresa y alivio, el príncipe. Cuando entramos, sus ojos vinieron directos a mí. No hizo ningún gesto indebido. No podía, pero en esa mirada
Había una firmeza que me sostuvo más que cualquier muro. El rey inició sin ceremonias innecesarias. Narela del Bosque, dijo, usted ocultó durante años la ascendencia de su madre y la relación de su familia con los antiguos jardines lunares. Mi madre, respondió con serenidad, no oculté una ascendencia noble, Majestad, porque no existía. Protegí un recuerdo que la corte convirtió en incomodidad cuando dejó de poder usarlo. Uno de los consejeros frunció el ceño. Mide sus palabras. Las mido muy bien, respondió mi madre. Vi al príncipe tensarse levemente, quizá conteniendo la necesidad de intervenir demasiado pronto. El rey no perdió la compostura. Su hija ha sido considerada en un proceso que afecta a la línea sucesoria del reino, dijo. ¿Niega usted que su familia mantiene un vínculo singular con la memoria viva de esta corte? Mi madre sostuvo su mirada. No niego que mi madre sirvió al reino sin título y sin recompensa justa. No niego que comprendía la tierra mejor que muchos hombres con sello y bastón. Y no niego que su nombre fue apartado cuando resultó más cómodo fingir que nunca importó. El silencio fue total. Nadie había hablado. Así ante el rey en toda mi estancia en el palacio. Entonces él se volvió hacia mí. ¿Y usted, Samira?, preguntó. Si supiera que este vínculo antiguo complicará todo cuanto toque a partir de hoy, ¿renunciaría ahora mismo y volvería al bosque? Sentí que el mundo entero me esperaba dentro de esa pregunta. Era una salida. También era una rendición. Miré al rey, luego a mi madre, luego al príncipe. En los ojos de él no vi petición, vi respeto, como si me dijera en silencio que dijera la verdad, incluso si dolía. Respiré hondo. Si me marchara ahora por miedo a incomodar a la corte, respondí, estaría aceptando que mi existencia debe ser más pequeña para que otros se sientan tranquilos. Y ya no puedo volver a creer eso. Noté un cambio mínimo en la expresión del príncipe, algo entre orgullo y dolor. El rey apoyó ambas manos sobre el brazo de su asiento. Entonces entiende que su permanencia aquí ya no es un asunto privado. Nunca lo fue, Majestad, dije. Uno de los consejeros exhaló con disgusto. Otro tomó nota. La dama principal bajó apenas la vista. Y fue entonces cuando el príncipe habló, con una claridad que partió el salón en dos. Precisamente por eso debe resolverse con honestidad, dijo, no con miedo heredado. El rey giró hacia él lentamente. ¿Está dispuesto a convertir esto en una disputa abierta? No, respondió el príncipe. Estoy dispuesto a impedir que se condene a alguien por una historia que el reino prefirió malinterpretar. Yo apenas podía respirar, porque ya no era una insinuación, ya no era una defensa discreta, era una línea trazada ante todos. El rey se puso de pie. Mañana al amanecer se anunciará la decisión final sobre la continuidad del proceso, declaró. Hasta entonces, nadie abandonará el ala asignada sin permiso. La sesión ha terminado. Golpeó una vez el suelo con el extremo de su bastón y se retiró. Todo ocurrió muy rápido después. Consejeros levantándose, telas rozando el piso, guardias reacomodándose. Mi madre tomó mi mano un segundo. El príncipe no pudo acercarse, no en ese momento, pero antes de irse, se volvió apenas hacia mí, y sin pronunciar palabra, supe lo que me estaba diciendo. Mañana iba a decidirse algo más que un compromiso. Mañana el rey intentaría separar dos futuros, y por primera vez, el príncipe parecía dispuesto a desafiarlo hasta el final. No recuerdo haber dormido aquella noche. Recuerdo haber cerrado los ojos. Recuerdo haber escuchado el viento rozando los balcones del ala oriental. Recuerdo haber contado, una a una, las gotas del reloj de agua, hasta que el sonido dejó de parecer tiempo y empezó a parecer una advertencia. Mi madre se quedó conmigo hasta muy tarde. No hablamos todo el tiempo. A veces el silencio también es una forma de preparar el corazón cuando no existe ninguna frase capaz de volver ligero lo que viene. Antes de irse a la habitación que le habían asignado, me sostuvo las manos entre las suyas y me miró con esa ternura grave que solo tienen las mujeres, que ya han perdido demasiado como para temerle a la verdad. Si mañana intentan reducirte a una historia ajena, me dijo, recuerda que nadie puede nombrarte mejor de lo que tú misma ya te conoces. Asentí, pero en cuanto se quedó sola, la habitación volví a sentirme pequeña. No me avergüenza decirlo. A veces el valor no consiste en dejar de temblar, consiste en no huir mientras tiemblas. Al amanecer, el palacio entero parecía despierto antes que yo. Desde las galerías llegaba un movimiento continuo de pasos, voces bajas, puertas que se abrían y cerraban con urgencia contenida. El anuncio no sería privado. Lo supe antes de que vinieran a buscarme. Querían que todos vieran el desenlace. Me vistieron con un traje sencillo, más sobrio que cualquiera de los días anteriores. Era de un tono azul profundo, sin adornos innecesarios, con una caída recta que me hacía sentir menos una aspirante de corte y más alguien que iba a ser juzgada por existir. Agradecí, sin embargo,
que no intentaran cubrirme de brillo. Esa mañana no habría artificio capaz de protegerme. Cuando salí al corredor, mi madre ya me esperaba. No hizo preguntas, no me llenó de consejos, solo acomodó el broche de hojas de luna en mi pecho y dijo: «Pase lo que pase hoy, vuelve a ti». Caminamos juntas hasta el patio de la Corona Alta, donde tendría lugar el anuncio. Nunca había visto tanta gente reunida en un espacio del palacio. No solo estaban las jóvenes convocadas y las familias nobles, también consejeros mayores, guardianes, sirvientes, autorizados, escribas, administradores de jardines, custodios de archivos y representantes de las casas antiguas. La noticia de la prueba había corrido más rápido que cualquier orden de silencio. El aire estaba cargado de espera. En el centro del patio, bajo el cielo claro de la mañana, habían dispuesto una plataforma blanca con 2 asientos elevados. En uno descansaría el rey. El otro, destinado al heredero, parecía más una declaración que un mueble. Recordaba a todos que el futuro también estaba siendo observado. Cuando el rey apareció, el murmullo cesó. El príncipe llegó instantes después. No lo había visto desde la noche anterior, y aún así, en el segundo en que entró al patio, sentí que algo dentro de mí se enderezaba. Llevaba vestiduras ceremoniales, claras y sobrias, con el emblema de la casa real bordado en plata tenue. Pero no era eso lo que imponía, era su rostro. Ya no había vacilación en él. Había una calma decidida que me asustó y me sostuvo al mismo tiempo. Nuestras miradas se encontraron apenas un instante. No pude leerlo todo, pero sí lo esencial. No iba a retroceder. El rey tomó la palabra sin rodeos. Habló del deber de la corona, de la estabilidad del reino, del peso de las decisiones que afectan no solo al corazón, sino a generaciones futuras. Cada frase estaba construida con precisión, y sin embargo debajo de su elegancia había algo mucho más simple y más duro. Miedo al desorden, miedo a lo imprevisto, miedo a aquello que no podía reducir a registro y obediencia. Luego se refirió a mí, sin nombrarme al principio, como si intentara convertir mi existencia en un caso y no en una persona. La evaluación realizada, dijo, ha revelado una afinidad antigua no incorporada a la línea trazable de las casas reconocidas. Tal singularidad, aunque no deshonrosa, introduce incertidumbre donde la sucesión exige transparencia plena. Mi madre permaneció erguida a mi lado. Yo apreté las manos con fuerza para no mostrar cuánto me herían esas palabras. Incertidumbre, de nuevo, siempre esa palabra. No engaño, no falta, no deshonra, solo incertidumbre. Entonces el rey pronunció la resolución. Por decisión de la corona y en consideración al equilibrio del reino, Samira del Bosque queda fuera del proceso de elección consorte. El patio entero quedó inmóvil. Había esperado aquellas palabras. Aún así, dolieron como si alguna parte ingenua de mí hubiera seguido esperando otra cosa. Bajé la vista apenas un segundo, solo un segundo, lo suficiente para sentir el peso de todas las miradas caer sobre mí con una mezcla insoportable de alivio, curiosidad y compasión ajena. Algunas jóvenes parecían satisfechas, otras incómodas. Iliana no sonreía, pero tampoco ocultaba la tranquilidad de quien cree que el mundo ha recuperado su lugar correcto. Yo respiré hondo. No quería llorar allí, no iba a hacerlo allí. El rey continuó hablando, anunciando que el príncipe tendría ahora libertad para completar su decisión entre las candidatas restantes, conforme a las recomendaciones del consejo. Varias cabezas se inclinaron con aprobación. La maquinaria del palacio ya se reordenaba sola, lista para borrar mi paso, como si hubiera sido una perturbación breve. Y entonces el príncipe se levantó. No fue un gesto violento, no fue teatral, fue peor para el orden de la corte. Fue sereno. Padre, dijo. Solo esa palabra bastó para detenerlo todo. El rey lo miró sin sentarse del todo, como si ya supiera que el siguiente instante no sería fácil de contener. La resolución ha sido emitida, respondió. No la reconozco como justa, dijo el príncipe. Un murmullo recorrió el patio. Los consejeros se tensaron. La dama principal bajó levemente la mirada. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que por un instante pensé que iba a fallarme el aire. El rey endureció el gesto. No se le ha pedido opinión como hombre, sino obediencia como heredero. Entonces recibirás ambas, respondió él. Mi opinión y mi decisión. Nadie se movió. Nadie habría podido. El príncipe descendió los peldaños de la plataforma y caminó hacia el centro del patio, hacia mí. Cada paso suyo parecía una ruptura silenciosa con algo antiguo. Se detuvo a poca distancia, lo suficiente para guardar el decoro ante todos, y sin embargo, hacer imposible cualquier mentira. No elijo entre las candidatas restantes, dijo con voz clara, que alcanzó cada rincón del patio, no porque les falte mérito, sino porque ya he elegido.
Sentí que el mundo se detenía. Mi madre cerró los ojos un instante. El rey se puso de pie por completo. Los consejeros comenzaron a agitarse como si el aire hubiera dejado de obedecerles. El príncipe no apartó la vista de mí. Elijo a Samira del Bosque, continuó. La elijo con pleno conocimiento de su origen, de su historia y de todo aquello que la corte llama incertidumbre. La elijo precisamente porque no ha mentido para encajar, porque no ha rebajado su verdad para ser tolerada y porque junto a ella reconozco un futuro más digno que cualquier alianza construida solo para tranquilizar archivos. Nunca me había sentido tan expuesta, nunca me había sentido tan vista. No podía moverme, no podía hablar, solo podía mirarlo como si el corazón hubiera salido de mi cuerpo y se hubiera quedado de pie frente a todos, con su nombre en la boca de otro. El rey descendió un escalón. «Mides mal las consecuencias de tus palabras», dijo. «No», respondió el príncipe. «Por primera vez las mido completas. Si persistes en este desafío», añadió el rey, «no estarás contrariando un gusto de corte. Estarás cuestionando la autoridad de la corona». El príncipe sostuvo su mirada. Si la autoridad de la corona necesita apartar la verdad para sentirse segura, entonces ya estaba quebrándose antes de ella. El silencio posterior fue tan hondo que el canto lejano de un ave sobre las torres sonó casi como una blasfemia. Vi a varios consejeros palidecer. Vi a Iliena apartar la vista. Vi a mi madre llevarse una mano al pecho, no de debilidad, sino de emoción contenida. Y entonces el rey pronunció la amenaza que todos temían y que yo no había querido imaginar. «Si das un paso más en esa dirección», dijo, «lo harás sabiendo que podrías perder el derecho a heredar». Un frío limpio me atravesó de arriba a abajo. No, eso no. Quise hablar, quise detenerlo, quise pedirle que no siguiera, que no cambiara su vida por mí, que no me convirtiera en la grieta por donde el reino devorara a su propio hijo. Pero antes de que pudiera hacerlo, él respondió. «Entonces, que el reino escuche bien», dijo el príncipe. Giró apenas, lo justo para que su voz alcanzara no solo al rey, sino a todo el patio, a cada testigo, a cada escriba, a cada persona que algún día repetiría aquella mañana, porque si para conservar la corona debo renunciar a la verdad de quién amo y por qué la elijo, esa corona ya no representa el futuro que estoy dispuesto a gobernar. Sentí que el aire desaparecía, nadie habló, nadie respiró, nadie pudo. Y allí, frente al rey, frente a la corte, frente al reino entero, comprendí que el siguiente instante lo cambiaría todo. Nadie se movió después de aquellas palabras. Yo tampoco. Sentía el corazón tan fuerte dentro del pecho, que por un instante pensé que todos en el patio podían oírlo. El cielo seguía claro sobre nuestras cabezas. Las fuentes seguían corriendo en los extremos de la plaza. Las banderas del reino seguían agitándose con un viento suave y cruelmente indiferente. Todo en el palacio continuaba como si el futuro del heredero no acabara de quebrarse frente a la corte. El rey fue el primero en recuperar la voz. «Entonces eliges como hombre y no como príncipe», dijo. «No», respondió él sin apartar la vista de mí. «Elijo como hombre y como el único príncipe que este reino tendrá mañana, si aprende a no temerle a la verdad». El murmullo que recorrió el patio fue breve, ahogado casi de inmediato por el peso de la presencia real. Vi a varios consejeros intercambiar miradas tensas. Vi a escribas dudar antes de seguir tomando nota, como si incluso la tinta temiera registrar algo tan decisivo. Vi a mi madre erguirse aún más, con una mezcla de orgullo y angustia que me apretó la garganta. Y entonces comprendí que no podía seguir callada. Di un paso al frente. No sé de dónde saqué la calma. Tal vez del agotamiento, tal vez del miedo llevado demasiado lejos, tal vez de la certeza de que, si no hablaba en ese instante, otros seguirían hablando por mí hasta volverme irreconocible. «Majestad», dije. El rey me miró. Había dureza en su expresión, pero también algo nuevo. No compasión, no apertura, más bien el cansancio de un hombre que veía desmoronarse una estructura que había sostenido durante años a fuerza de control. «Yo no vine aquí para arrebatarle un hijo al reino», continué. «No vine a desafiar la corona. No vine a ocupar un lugar que no comprendiera. Vine porque me llamaron y porque, por primera vez, me negué a esconderme para que otros estuvieran cómodos». Sentí el temblor subir por mi cuerpo, pero ya no podía detenerme. Si su decisión es apartarme, no voy a suplicarle que cambie por pena, pero tampoco aceptaré que se diga que soy una amenaza, solo porque no vengo de un apellido que le resulte fácil pronunciar. No he mentido, no he engañado a nadie, y no permitiré que el valor de mi vida dependa de cuánto tranquiliza a sus archivos. El patio volvió a hundirse en el silencio. No sabía si había dicho demasiado. Quizás sí, pero ya era tarde para medirlo. El príncipe me miró de una manera que nunca olvidaré. No era solo amor, era reconocimiento.
como si en ese instante hubiera sabido que, pasara lo que pasara, yo ya no iba a volver a hacerme pequeña. El rey descendió por completo de la plataforma. No se acercó mucho, pero lo suficiente para que la distancia entre nosotros dejara de ser ceremonial. Durante un momento no habló. Sus ojos pasaron del broche de hojas de luna en mi pecho a mi rostro, y de ahí al príncipe. Había, en él, una lucha que el resto del patio no entendía, pero que yo empecé a ver con una claridad dolorosa. No era solo el rey, era también el hombre que una vez había conocido a mi abuela, el hombre que había aprendido a endurecerse precisamente donde más había admirado algo. Fue entonces cuando el custodio de los archivos, el mismo que había mencionado las antiguas guardianas, dio un paso adelante y se inclinó. Majestad, dijo con cautela, existe un registro que tal vez deba leerse antes de cerrar este decreto. Uno de los consejeros protestó de inmediato. Esto no es el momento para desenterrar papeles viejos. Precisamente por eso quizás sí lo es, respondió el custodio con más valor del que esperaba de él. El rey no le dio permiso con palabras, pero tampoco lo detuvo. El custodio abrió un estuche delgado de madera clara que uno de los asistentes sostenía desde hacía rato y extrajo un documento, amarfilado, protegido entre láminas finas. Su voz, aunque contenida, alcanzó todo el patio. Se trata de un acta del tiempo en que su majestad era heredero, dijo, una recomendación firmada por su propia mano para restaurar la autoridad de los cuidadores de los jardines lunares en asuntos de conservación y equilibrio de tierras altas. Noté una tensión mínima en el rostro del rey. El custodio continuó. En esa recomendación se lee una frase atribuida a Edrina, madre de Narela y abuela de Samira. Con permiso de la corona, la citaré. El silencio fue una autorización más clara que cualquier gesto. Un reino que teme a sus raíces termina decorando jardines muertos, leyó el custodio. Sentí que algo atravesaba el patio entero, no por la frase en sí, sino por la expresión del rey al escucharla. Fue pequeña, casi invisible, pero estaba allí, un dolor antiguo, un recuerdo que no había conseguido enterrar del todo. Mi madre cerró los ojos. El príncipe no se movió. Yo apenas respiré. El custodio bajó el documento. La firma de la recomendación confirma que entonces el heredero reconoció públicamente el valor de esa visión para el reino, añadió. Los jardines altos sobrevivieron a aquella crisis gracias a ese cambio. Uno de los consejeros quiso intervenir otra vez, pero el rey levantó una mano y lo hizo callar. Por primera vez desde que lo conocía, no me pareció un hombre invencible. Me pareció un hombre cansado de defender una fortaleza construida sobre su propia renuncia. Cuando habló, su voz había perdido algo de hierro. Durante años, dijo despacio, creí que gobernar exigía eliminar toda grieta antes de que se volviera riesgo. Creí que la estabilidad dependía de no dejar entrar aquello que la corte no supiera clasificar. Calló un instante, como si cada palabra le costara más que una orden de guerra. Creí que esa dureza era el precio correcto por la permanencia. Nadie se atrevió a interrumpirlo, pero hoy veo a mi hijo dispuesto a perderlo todo por decir en público una verdad que yo aprendí a callar hace demasiado tiempo. Mis ojos ardieron, no por mí, por él, por el rey, por el peso extraño de comprender que incluso quienes parecen haberlo tenido todo, también pueden vivir derrotados por una decisión antigua. El príncipe dio un paso adelante. Padre, el rey alzó la mano otra vez, esta vez no para imponer silencio, sino para pedirse a sí mismo un instante más. No confundas esto con debilidad, dijo sin dureza, ni con facilidad. No la hay. Luego me miró a mí. Samira del Bosque, continuó, la prueba de tu sangre no mostró deshonra. Mostró una memoria del reino que esta corte prefirió volver incómoda porque no venía acompañada de título. Eso es responsabilidad nuestra, no culpa tuya. Sentí que el aire regresaba a mi cuerpo de golpe. Los consejeros parecían de piedra. Las jóvenes nobles no sabían ya dónde mirar. Mi madre tenía los ojos húmedos por primera vez, aunque seguía erguida como un árbol que ha resistido demasiados inviernos para doblarse fácilmente. El rey se volvió entonces hacia todos los presentes. La resolución queda revocada, anunció. Samira no será excluida por una diferencia que no constituye falta ni amenaza para la corona, y puesto que el heredero ya ha declarado su elección de forma pública y consciente, la Casa Real la reconocerá. El patio entero pareció despertar de golpe. No fue un estallido, fue algo más extraño, una sacudida profunda, una reorganización del mundo en cientos de respiraciones contenidas. Pero el rey aún no había terminado. Sin embargo, añadió, la corona no será sostenida por miedo, ni por archivos vacíos de verdad, ni por obediencias que nacen de la vergüenza. Si mi hijo mantiene su decisión después de todo lo ocurrido aquí, la mantendrá con mi reconocimiento. El príncipe no esperó ni un segundo. La mantengo, dijo. La firmeza de su voz me rompió por dentro de la forma más hermosa posible.
Entonces el rey asintió una sola vez, que así conste. No recuerdo quién respiró primero, no recuerdo quién empezó a llorar, no recuerdo si fui yo o mi madre o alguna de las damas que habían entendido, demasiado tarde, que estaban presenciando algo más grande que un anuncio de corte. Solo recuerdo que, de pronto, el mundo dejó de pesarme igual. El príncipe descendió los últimos pasos hasta quedar frente a mí. Esta vez no había decreto que pudiera impedir la verdad que ya estaba dicha. No me tocó de inmediato. Primero me miró, como si quisiera asegurarse de que yo seguía allí, y de que no era un espejismo creado por el deseo. Yo lo miré igual, y en esa quietud breve cabía todo lo que no habíamos podido decir antes: el miedo, la espera, la elección, la pérdida evitada por un instante de valentía. Después tomó mis manos, no con urgencia, no como quien conquista, sino como quien recibe algo sagrado y al mismo tiempo se ofrece por completo. Quise hablar, pero la emoción me cerró la garganta. Entonces hice lo único que pude hacer. Sonreí llorando. Él también sonrió, y fue una sonrisa distinta a todas las anteriores. Más libre, más joven, más verdadera. Días después, cuando el palacio ya había terminado de convertir el escándalo en historia y la historia en ceremonia, caminamos juntos por los jardines altos al atardecer. No había corte alrededor, no había consejeros, no había ojos esperando una caída, solo el cielo tornándose dorado, las terrazas en calma y la tierra, húmeda, lista para recibir nuevas raíces. Mi madre estaba cerca, conversando a la distancia con el custodio de los archivos. El rey no había vuelto a ser un hombre fácil, pero había visitado en silencio los jardines lunares restaurados y había permanecido allí más tiempo del necesario. A veces la reparación no empieza con palabras, empieza con la decisión de no apartar la mirada. El príncipe se detuvo frente a un espacio de tierra recién preparado. Aquí quiero plantar el primer lirio de la nueva estación, dijo. ¿Aquí? Pregunté con una risa suave. Todo el palacio lo verá. Esa es la idea, respondió. Me entregó el pequeño bulbo con una delicadeza que me conmovió más que cualquier joya de la corte habría podido hacerlo. Me arrodillé sobre la tierra y abrí un hueco con las manos. Él se inclinó conmigo, sin importarle ensuciar las suyas. Mientras cubríamos juntos la raíz, me preguntó, en voz baja: ¿todavía sientes que no perteneces a este lugar? Lo pensé de verdad antes de responder. Miré el jardín, las torres, la luz, nuestras manos cubiertas de tierra. Luego lo miré a él. Ya no, dije, porque entendí que pertenecer no es parecerse a todo lo que ya existe. A veces, es llegar para que algo por fin pueda crecer de otra manera. Sus ojos se llenaron de una ternura tan profunda que tuve que desviar la vista un instante para no volver a llorar. Cuando el viento de la tarde rozó las hojas jóvenes de los árboles altos, sentí algo que nunca había sentido en el palacio. No aceptación prestada, no permiso, no alivio pasajero, raíz. Y comprendí, al fin, que el rey había puesto a prueba mi sangre, la corte había puesto a prueba mi lugar, y el destino había puesto a prueba nuestro valor, pero él me había elegido de todos modos. Y yo, sin darme cuenta al principio, también lo había elegido a él desde aquel puente de cristal, donde por primera vez alguien me miró como si mi presencia no fuera un accidente, sino el inicio de una vida que todavía no se atrevía a pronunciar su propio nombre. Verificación de esta parte. Este texto está completamente en español. La narración sigue en primera persona femenina. No usé lía ni nombres obvios. No hay contenido sexual ni violento. No hay brujerías, rituales, sangre, hechicería ni adivinación. No se mencionó la palabra capítulo. Los nombres, el tono y los acontecimientos mantienen coherencia con las partes anteriores. Revisión final de toda la historia. Las 8 partes están completamente en español. La narración se mantuvo en primera persona femenina. No se usó el nombre Lía. No hubo contenido sexual ni violento. No hubo brujerías, rituales, sangre, hechicería ni adivinación. No se mezclaron los nombres de los personajes. Se mantuvo el tono de romance feérico con final emocionante y coherente.